Bueno, pasamos 2 minutos del mediodía, estamos compartiendo esto que es Todas las Voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5, con una temperatura a esta hora en San Rafael de 19 grados 5 décimas, la humedad del 50%, hay viento del este a 25 kilómetros en la hora y el cielo está parcialmente nublado. Les recordamos que para hoy vamos a tener una máxima que va a rondar los 26 grados de acuerdo a lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, conocimos en los últimos días un decreto del gobierno provincial que autoriza las explotaciones de hidrocarburos a través del fracking, un método para la explotación que por allí tiene algunos cuestionamientos, así que bueno, hemos invitado para conocer un poquito más de todo esto al ingeniero Rogelio Di Santo, que es director del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo, y también a Nicolás Rodríguez, que es integrante de la Asamblea por el Agua en San Rafael, para conocer también la postura que tienen desde desde el punto de vista ambiental en todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por invitarme. Y acercarse a la radio. Bueno, en principio le pregunto al ingeniero Di Santo, ¿qué es el fracking? Para poner a la gente en tema, porque seguramente ha escuchado hablar y viene escuchando hablar, y ahora se va a escuchar mucho más hablar de todo esto, y a lo mejor no todos saben lo que es el fracking. Bueno, el fracking es la fractura hidráulica que se utiliza para desarrollar los pozos de petróleo, es decir, para aumentar la producción de petróleo tanto en un pozo convencional como en un pozo no convencional. ¿Por qué se utiliza, digamos, en el no convencional, digamos, para aumentar esa producción? ¿Por qué? Porque el crudo, el petróleo, está enquistado en la roca, que es una roca de muy baja permeabilidad. Entonces, lo que debemos hacer es inyectar agua a presión, que se utiliza por eso el nombre de fractura hidráulica. Claro. Con el agua a presión nosotros hacemos la fractura de esa roca donde está el petróleo, y se utilizan obviamente grandes presiones, pero no presiones que vayan a perjudicar la superficie o las poblaciones cercanas. Eso es muy bueno recalcarlo, porque han surgido algunos artículos o comentarios de que pueden producir microsismos o sismos en la zona. Es decir, es solamente son movimientos en la misma zona del yacimiento que no se trasladan a poblaciones cercanas. Claro, y estos son métodos que no son nuevos, además, que se vienen usando desde hace muchos años en la Argentina, exacto, y en el mundo. En el mundo surgió en Estados Unidos alrededor de los años 40. En la Argentina se está utilizando esta técnica en los años 50 para pozos convencionales, es decir, para estimular pozos de crudo convencional, que son los que vemos habitualmente nosotros, que por ahí pasamos y vemos camino a Mendoza las bombas A y B de extracción. Sí. Bueno, esos son todos pozos no convencionales. Lo digo así para que la gente lo distinga, lo que es un convencional y de un no convencional. El no convencional, tenemos una región en la Argentina que abarca unos 30.000 metros cuadrados, de los cuales 12.000 metros cuadrados tienen concesionados YPF en la actualidad. De eso solamente se está explotando el 25%. Ya hay más de 700 pozos en producción. Obviamente que siempre cuidando el recurso hídrico. Esto lo recalco porque hay muchas instituciones públicas, ONG también, cuidando el recurso hídrico. Sí, sí. Es decir, técnicamente hablando, el recurso hídrico está controlado por toda la estructura física que se instala en un pozo. Hablamos de estructura física desde la cañería de cemento con el cual se aísla el pozo de la formación, pasando por la cementación,
es decir que físicamente está aislado de la formación y del recurso hídrico. Nosotros, y digo está aislado porque está aislado por 3 o 4 capas de cañerías de acero y cemento. Claro, para que no afecte las napas. Para que no afecte el acuífero, la napa freática, ¿no es cierto? Y las formaciones también. Claro. Es decir, el terreno que rodea, digamos, a esa perforación. Y luego de ahí bajamos también con cañería de acero y cementación hasta la formación productora. Normalmente, ¿qué profundidad tienen estos pozos? Llegamos a la formación productora del no convencional, que es shale gas o shale oil, sí, o tail gas o tail oil, dependiendo de la roca formadora o la roca generadora. Estamos en una profundidad cercana a los 3.000 metros. De ahí nos vamos en la vertical hasta los 3.000, 2.700 a 3.000 metros, y luego cuando llegamos a esa formación productora, ¿no es cierto?, de no convencional, nos vamos en la horizontal, se pueden ir hasta de 1.000 a 2.000 metros. Y luego de todo eso entubado, claro, y cementado. Cuando llegamos a la formación productora, ahí se hacen los punzados, es decir, que se abre en canales en ese tubo, que se denomina casing, se abren canales para que pueda fluir el crudo. ¿Qué diámetro tienen normalmente este tipo de cañerías, los entubados que se hacen? Vamos a hablar en centímetros, porque en la jerga petrolera se habla en pulgadas. Estamos hablando que arrancamos de 30 a 40 centímetros. Ese es el tamaño de los caños. Ese es el tamaño de los caños. Y vamos disminuyendo el tamaño a medida que vamos avanzando en la perforación, hasta terminar en un diámetro de aproximadamente 15 centímetros. Bueno, ¿y esto qué capacidad, digamos, de producción tiene cada perforación de estas? Aproximadamente. Digamos, eso depende mucho, varía de pozo a pozo. Claro. Pero estamos hablando de miles de barriles por diarios. Claro. Bueno, como les decíamos, también nos acompaña Nicolás Rodríguez, que es integrante de la Asamblea por el Agua de San Rafael. Y bueno, queríamos conocer también la posición que tienen ustedes y cómo han recibido este decreto del gobierno provincial. Bueno, primero agradecer por la invitación. En realidad nosotros estamos con una preocupación bastante grande respecto a este decreto. Nos parece también una cuestión de engaño político. Nosotros hemos participado conjunto a integrantes de los que hoy componen este gobierno contra el pacto que se firmó con Chevron, donde se empezó a traer esta idea del fracking a la Argentina, y donde muchos funcionarios que hoy en día acuerdan con este gobierno fueron opositores a eso. Incluso la corriente cantera del radicalismo, que fue una de las que puso a Cornejo donde está, donde cuando nosotros hicimos un festival por el agua en contra de la mega minería contaminante, fue uno de los lugares que se puso en oposición al pacto con Chevron, en oposición al fracking y en oposición a la mega minería. Nosotros también queremos aclarar una postura. Hoy lo sorprende esa postura. En realidad me parece que, como sorpresa de un sector político que ve como recurso lo económico y no como recurso lo humano, no nos parece, pero sí nos parece una crítica para hacerle, como también le hicimos una crítica al anterior gobierno cuando hablaba de la contaminación y tenía un doble discurso. Nos parece un doble discurso de este gobierno también, de no oponerse cuando le convenía y hoy en día firmar un pacto para que entren las grandes petroleras a llevarse los recursos naturales de nuestro país. Porque nosotros entendemos principalmente, no estamos en contra de todo tipo de minería, estamos en contra de la mega minería contaminante y saqueante. Lo expresamos abiertamente
y tuve la suerte de participar junto al pueblo de Alvear y la Asamblea del Pueblo de Alvear de la creación de la ley 7722. Entonces, nosotros entendemos que hoy hay que discutirlo desde dos formas. Uno de los lugares es sobre la soberanía nacional, cuáles son esos acuerdos, cuáles son esas empresas y cuál es la repartición que se hace respecto a lo económico en los recursos naturales. Entendemos de que hoy YPF ya no es la YPF de la que hablaba, por ejemplo, Mosconi, sino que después se fue yendo de una cuestión nacional, y hoy en día tenemos empresas que fingen ser nacionales con capitales extranjeros, o que a base de que los gobiernos no dan recursos, tenemos que depender de sectores extranjeros, con unos proyectos como el Código Minero firmado en el menemismo, donde en realidad, si uno se pone a verlo, es saqueo, porque en el país no se queda ni siquiera el 1% de lo que se saca, de lo que se extrae. Incluso en el Código Minero, por ejemplo, en el tema de la minería, si estas empresas sacan la materia que se llevan por barco patagónico, se les devuelve el 1,5%. Respecto a esto, nosotros tenemos que levantar la voz y realmente, antes de que se discuta algún decreto así, me parece que tendría que haber un referéndum en la población, porque nosotros primero tenemos que defender el suelo argentino, los recursos naturales, y poder discutir nosotros qué tipo de energía queremos. Estamos de acuerdo con respecto al tema de que la tecnología avanza, pero también estamos de acuerdo en que nosotros somos un país dependiente y que nunca va a ser igualitario con este modelo de país dependiente cualquier explotación o cualquier empresa que venga desde afuera a llevarse nuestros recursos naturales, si no se puede volver a rediscutir el tema de ganancias respecto a los recursos. En el tema concretamente de este sistema, de esta metodología del fracking, ¿qué opinión tienen en cuanto a estas técnicas de extracción? ¿Ustedes temen por el tema del recurso hídrico, digamos, o acompañan en general este tipo de extracciones? Principalmente nosotros lo que tememos es el recurso hídrico y el recurso natural. Mendoza es una provincia que lleva varios años con emergencia hídrica, donde este mismo gobierno también declaró la emergencia hídrica este año, y nos parece una contradicción intentar utilizar el agua en esa cuestión. Y después, respecto al tema de contaminación, nosotros nos basamos en ejemplos concretos de lo que ha pasado en los lugares donde la hidrofractura, a través de estas empresas, porque también entendemos de que existe otro tipo de hidrofractura, pero a través de estas empresas que nosotros las vemos como grandes pulpos que lo único que le interesa es las ganancias, donde hay un documental muy bueno de Michael Moore, donde habla sobre el fracking y sobre la contaminación de las napas y de los terrenos. Me parece que habría que poner, así como se puede hacer en este momento, pero todas las cartas en el asunto de los pros y los contras, y poder llegar a un acuerdo igualitario donde se pueda debatir y discutir en un marco democrático sobre lo que se puede hacer, lo que se quiere hacer y cómo se hace. Seguro. Mendoza se encuentra en una coyuntura económica difícil, venimos así desde hace varios años, con economías regionales alicaídas, con pérdida de producción y de puestos de trabajo, y siempre se ve el tema de este tipo de producciones un poco como una salida a todo esto, desde el punto de vista de generar empleos, de producir. Recordemos que hay provincias que
prácticamente viven de esto, como Neuquén, por ejemplo, donde que tienen explotaciones de hidrocarburos sumamente importantes, con un empleo muy alto en todo ese sector, con realmente con una inyección de recursos Sí. En ese aspecto importantes. Y si nosotros pudiésemos tener, pienso yo, no sé, no digo ni la mitad ni el 20%, pero un poquito así de lo que produce Neuquén, producirlo acá en Mendoza, me parece que sería alentador desde el punto de vista, digamos, está buenísimo, del empleo, porque, ¿no? porque se generan, digamos, alrededor de eso muchísimos empleos en todas las ramas, no solamente en la rama del petróleo, sino en toda la gente que pueda realizar un servicio relacionado con eso. En cuanto a las cantidades de agua, por ahí hay documentos, siempre lo expresan en litros, en millones de litros. Es decir, una cosa es expresarlo en metro cúbico y otra expresarlo en litros. La industria del agro consume muchísima cantidad de agua, por eso es que se está tendiendo hoy en día a la impermeabilización de canales, porque el 50% del agua se escurre. Sí, y a la optimización del recurso Y con sistemas de riego. La optimización del recurso hídrico por medio de sistemas controlados, ¿no es cierto?, en donde aprovechemos al máximo el agua. En cuanto a las cantidades de agua de esta actividad, es muy poca relacionada con la actividad con el agua que se pierde en la agricultura. Por ejemplo, en Neuquén, el 5% del agua es para uso humano, digamos, para la población. Solamente ese 3% se utiliza, un 3% se utiliza en la industria esta de hidrocarburos. Y el resto, bueno, es para otras jurisdicciones. Así que estamos hablando solamente de un 3% de agua. Que de ese 3% de agua, el 70% retorna, es agua de retorno que se trata y se vuelve a inyectar, es decir, que se usa ese mismo agua, y el 30% es agua dulce. Acá el decreto, este decreto que ha firmado el gobierno de la provincia, es muy, digamos, muy estricto en esas cuestiones de cuidado del medio ambiente y cuidado del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque interactúan, aparte de la Subsecretaría de Hidrocarburos y de Energía de la provincia, sí, actúa también la Subsecretaría de Ambiente a través de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y a través del Departamento General de Irrigación. Es decir, todos esos entes serían los que van a regular esta actividad. ¿Y regularla de qué forma? ¿De qué forma se regula toda actividad industrial? Por medio de estudios de impacto ambiental. No solamente en esta actividad, en toda actividad industrial vamos a necesitar agua. Y toda actividad industrial va a necesitar, dependiendo del tamaño, de un estudio de impacto ambiental, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar y los impactos negativos y positivos y cómo vamos a mitigar esos impactos. Todo eso, si es un estudio de impacto ambiental, va a audiencia pública. Y ahí actúan las ONG, actúa el pueblo en general, digamos, por cualquier sugerencia, ¿no es cierto? Eso es la metodología general de un estudio de impacto ambiental. Yo pienso que para reactivar la actividad industrial acá en la provincia, hace falta que abramos el juego, ¿no?, por medio de este decreto, y obviamente cuidando el recurso hídrico. Sí, sin duda. Obviamente, cuidando el recurso hídrico, pero también optimizando el recurso hídrico con otras actividades, es decir, que no perdamos agua por otro lado. Claro. Si bien estamos focalizando, haciendo foco solamente en lo que usa de agua la industria petrolera, bueno, focalicemos también, pongamos foco en otras industrias que utilizan agua. Claro. Y cómo la utilizan y qué aditivos usan también. A ver, esto va a estar todo controlado a través de este decreto. Se va a controlar no solamente el consumo de agua, se va a controlar cómo vas a tratar el agua y se va a controlar qué tipos de aditivos van a ir al agua para luego tratarla y asegurarse la buena calidad luego de retorno, ya sea para la misma perforación o para riego. ¿Esto va a haber audiencia pública para esto? Para cada proyecto nuevo
se obliga el estudio de impacto y la presentación de un estudio de impacto ambiental, el cual requiere una audiencia pública. Para los proyectos que ya están de convencionales, lo que se va a obligar, porque ya han presentado un estudio de impacto ambiental los que ya están, se tienen que presentar un aviso de proyecto, que es en la fase anterior al estudio de impacto ambiental. Y todo esto controlado por todas las instituciones que controlan, es decir, desde la Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía de la provincia hasta el Departamento General de Irrigación, pasando por la Dirección Provincial de Ambiente. Es decir, tenemos muchas instituciones de injerencia en la materia que están controlando el recurso hídrico y las actividades que se desarrollan en la industria del petróleo. Seguro. Te pregunto, Nicolás, si compartís, digamos, esa posición, si crees que, de esta forma, digamos, está a resguardo el recurso, si ustedes confían que se puede manejar de esa manera, si van a hacer algún planteo. En realidad me parece que queda claro una cuestión que es que va a ser controlado por instituciones estatales, como también, por ejemplo, nosotros nos basamos, siempre lo vamos a plantear y lo planteamos en cuestiones de ejemplo. Y como último recurso va a ser controlado por sectores no gubernamentales y por el pueblo. Nosotros tenemos el ejemplo de lo que pasó en San Juan, con Baladero, donde también se hizo este tipo de controles, donde también el Estado fue el que controló y que se contaminó. Sí, que fue que hubo, prácticamente cómplice de una contaminación. Entonces, nosotros basándonos en ese ejemplo, tenemos una preocupación, porque entendemos de que si el recurso económico principalmente genera ganancias a un sector gubernamental, los controles no van a ser igual. Nosotros no nos posicionamos ni con ningún gobierno de los que ha habido de turno. Hemos hecho las críticas necesarias al gobierno anterior respecto al tema de minería, de petróleo, y no confiamos tampoco en ese sector, en el sector político, porque entendemos hoy en día. Yo trabajo en una organización social con la cuestión de desocupados. Mendoza tiene el 36% en este momento de población bajo la línea de la pobreza. Trabajo dentro del área de los trabajadores de la economía popular y entendemos de que esto de la minería también es una forma que propone el gobierno para combatir la desocupación y la precarización laboral. Ahora nosotros entendemos también cuál es el riesgo de estas cuestiones. Recién se hablaba de Neuquén, nosotros tenemos compañeros en todos los lugares, donde si bien hay un alto porcentaje laboral, también ha crecido la desocupación porque grandes petroleras se han ido y han dejado trabajadores en la calle, han cerrado muchos lugares. Y entendemos que ahí, o sea, el recurso económico no es justo con el recurso humano, porque estas empresas que no son nacionales, principalmente, porque tenemos que discutir eso, o sea, si las empresas son nacionales, si van a estar controladas por el Estado y si va a tener participación la comunidad organizada o los ciudadanos, o si van a ser empresas extranjeras donde los documentos todavía, este gobierno prometió que iba a visualizar el acuerdo del gobierno anterior con Chevron y todavía la gente no tiene idea de cuál era ese acuerdo, que ponía en riesgo el recurso natural y la soberanía nacional. Este decreto me parece que antes tendría que haber sido discutido, tiene que ser discutido por la comunidad organizada, por las ONG, también tiene que ser discutido por el gobierno y también tiene que ser discutido por el pueblo, de qué es lo que nosotros queremos como modelo de producción. O sea, seguro que, digamos, en cuanto a la relación de la ONG a la que adherís con la Subsecretaría de Ambiente o la Secretaría de Ambiente, ¿cómo están esas relaciones? ¿Tienen contacto? ¿Tienen diálogo? Nosotros ¿se puede, nosotros hemos tenido
contacto con algunos sectores, nunca nos ha sido fácil. Es más, nos ha sido prohibida muchas veces la entrada, por ejemplo, a lo que era Sierra Pintada, y a los controles de Sierra Pintada y el saneamiento que se está haciendo en la mina de uranio. Por eso mismo seguimos desconfiando de estos sectores, porque cuando algo no es público y no es abierto, seguramente es porque hay algo que no quieren que se sepa. Nosotros nos basamos en distintas circunstancias que han pasado, donde nosotros desconfiamos plenamente de la cuestión política principalmente, no de la cuestión por ahí de los recursos y lo laboral, pero sí principalmente de una cuestión nacional y que sea público, abierto y que se pueda discutir democráticamente. Muy bien, yo les quiero agradecer la participación, les pido disculpas, se nos termina el tiempo, bien. Estamos pasados con los tiempos y todavía nos queda un invitado que nos está esperando para darle el último par de minutos que nos está... ¿Te puedo molestar? Sí. Te robo el último minuto adelante. Para decir que obviamente que desde la ingeniería estamos en pro de cualquier actividad laboral y cualquier actividad industrial. De hecho, en nuestra facultad, aparte de la ingeniería química, ingeniería en alimentos, hoy en día ya tenemos aprobada por la CONIAU y tenemos el segundo año de ingeniería mecánica, aparte de los profesorados de la licenciatura en vitivinicultura, ¿no es cierto?, y bromatología. Es decir, que estamos en pro de la actividad industrial y de que las economías regionales también tienen que crecer al ritmo que crecen otras actividades, y que el recurso hídrico se tiene que controlar y se tiene que cuidar. De eso estamos totalmente convencidos, que las leyes se tienen que respetar y la gente tiene que hacer respetar las leyes. Bueno. Así que esa es mi conclusión a todo esto. Perfecto, muchísimas gracias, gracias. Y no va a faltar oportunidad para que sigamos charlando de estos temas. Bien, muchas gracias. Información, música, compañía.